Ciudad de San Diego, California, y su pastor Efraín Valverde le da la bienvenida a su programa Tiempo de Restauración. Su vida será bendecida y edificada con mensajes prácticos de la vida cristiana y familiar y también con mensajes proféticos para los últimos tiempos que vivimos. Queda con ustedes el pastor Efraín Valverde. Somos hermanos. La gracia del Señor sea con todos mis hermanos en este día. Vamos a leer una escritura que leímos en nuestra pasada enseñanza, Colosenses capítulo 10. Hemos estado hablando del propósito de Dios. ¿Cuándo comenzó? El propósito de que seamos hechos conformes a su imagen. Leímos Romanos capítulo 8 y verso 28 y verso 29. Sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. El propósito de Dios. El siguiente verso, estoy repitiendo, repasando lo que ya hemos hablado, verso 29. Porque a los que antes conoció, ¿se acuerdan de la presciencia de Dios? A los que antes conoció, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Hijo es Dios manifestado en carne, manifestando el carácter de Dios, trayéndolo al nivel del hombre, del humano. Y el propósito de Dios es que seamos hechos conformes a su imagen, a su carácter, que reflejemos su naturaleza. Es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Vamos ahora a Colosenses 3 y leemos una vez más la palabra, la imagen. El propósito de Dios, repito, es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Hijo es Dios manifestado en carne. Es Emmanuel, con nosotros Dios. El verso 10 del capítulo 3, la carta a los Colosenses, afirma y confirma esto. No mintáis los unos a los otros, verso 9. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay una escritura también que Pablo escribe, o unas palabras que escribe a los Efesios, y son muy parecidas a las que escribe a los Colosenses. No mintáis los unos a los otros. Verso 9 del capítulo 3. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que la mentira es una de las características del viejo hombre. Además de la ira, enojo, malicia, contienda, celos, pleitos, divisiones, falta de perdón, injusticias, toda la lista larga. Ese es el viejo hombre, son los rasgos y las características del viejo hombre. Y Pablo está mandando aquí a los hermanos que se despojen del viejo hombre. Ahora que han dejado los pecados de la carne, los pecados descarados de la carne, como el adulterio, fornicación, borracheras, inmundicia, idolatría, dice, dejad también, ahora dejad también. Ahora que son creyentes, ahora que han resucitado con Cristo, dejad vosotros también estas cosas, la mentira, la ira y el enojo. Estas son las características y los rasgos del viejo hombre. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, dice, esto pues digo, verso 17 en adelante,
Y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, en la vanidad de su mente, de acuerdo a sus pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, cerrado, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, su entendimiento entenebrecido, oscurecido, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre, aquí está la palabra, el viejo hombre, aquí está la expresión. A los Colosenses dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y acá a los Efesios dice, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. El hombre viejo está viciado. Las costumbres, las formas de pensar, la forma de mirar las cosas, la perspectiva, la manera de vivir, de pensar, de caminar del viejo hombre. Entonces, está viciado a ese modo, a ese estilo de vida. Y dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios. El nuevo hombre es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Así que aquí tenemos una vez más, el hombre nuevo es criado conforme a Dios. Y a los Colosenses el apóstol dice, revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Así que establecemos de nuevo el propósito de Dios y qué tan importante es esta integridad en la vida del creyente y en la vida del intercesor para que nuestras oraciones no sean impedidas. Ahora, es una cosa hablar en general de misericordia, de humildad, de benignidad, de tolerancia, de sufrirnos los unos a los otros y que nos perdonemos los unos a los otros. Está hablando aquí en general y es correcto porque reflejan la imagen de Dios en nuestra vida. Pero los siguientes versos ya no hablan en general, sino que hablan específicamente en qué área es donde más se refleja la imagen o cuál imagen está reflejándose en nuestra vida. Así que leyendo de Colosenses 3 y verso 10, donde dice la Escritura, repito, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Verso 12 en adelante, vestíos pues como elegidos de Dios. Dejen el hombre viejo que está viciado conforme a los deseos del error. Así caminan los gentiles conforme a su pensamiento, a cómo ellos razonan. Por eso está escrito, no estribes en tu propia prudencia. Y aquí entonces comienza a enumera una lista aquí el apóstol. Repito, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia, etc. Pero el verso 18 en adelante, ahí aplica este carácter de Dios que debe ser real, debe ser reflejado en nuestra vida familiar. Es ahí en donde en verdad se sabe de qué material estamos hechos. Verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí está hablando de la sujeción. Verso 20 dice, hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales. Bueno, aquí está hablando de la sujeción de quien está bajo autoridad, comenzando aquí con las casadas. Bueno, comenzamos este estudio con la carta de Pedro, la epístola de Pedro, donde dice que el espíritu humilde y manso en la mujer es de grande precio, de grande valor en los ojos de Dios. Bueno, está aconsejando a la mujer que tiene marido inconverso, pero ese espíritu de mansedumbre es igualmente tomado en alto valor en los ojos de Dios, en hombres y mujeres. Porque leímos también, recuerden allí en Pedro, dice Pedro que demos honra a la mujer como vaso más frágil, como coheredera del reino de Dios, y que entonces para que lo hagamos de esta manera, si ustedes se fijan, primero habla que la mujer debe estar sujeta a su marido, porque este espíritu es de tanto agrado, el espíritu humilde y de sujeción en los ojos de Dios, de tanto valor, que Dios causa que aquel hombre sea cambiado, no más por la actitud de aquella mujer, sin palabras. Así que está hablando de una cualidad de carácter, una calidad de carácter. Pero no se detiene ahí, sino que inmediatamente habla que el hombre, el esposo, debe tratar a su esposa con honor, con mansedumbre, porque si no lo hace de esa forma, entonces sus oraciones, las oraciones de aquel varón, van a ser impedidas, van a ser neutralizadas. Así que tenemos aquí dos cosas: sujeción y justicia. Sujeción en cuanto a la mujer con su marido, y el hombre justicia en cuanto a su cobertura, a su esposa. Cuando la mujer no se sujeta, se llama eso rebelión, y Dios aborrece la rebelión, y dice que la rebelión es como el pecado de la hechicería, ahí en el libro de Samuel. Pero también Dios aborrece la injusticia. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. La injusticia es abominable también delante de Dios. Cuando alguien ejerce su autoridad dada por Dios en una forma injusta, entonces no está reflejando el carácter de Cristo. Y en los versos que estamos leyendo aquí, ustedes se fijan, comenzamos en la primera de Pedro capítulo 3, y tomando estas características que deben estar en la esposa y el esposo, cada uno en su lugar, la mujer en sujeción y el hombre como cabeza, debe tratarla como vaso de honra, con ternura. Debe tratar a su esposa con amor, porque si lo hace así, entonces sus oraciones son aceptadas delante de Dios. Bueno, así que miramos algo aquí muy interesante, y regresemos al verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Voy a llamar la atención de mis hermanos a algo muy interesante, muy importante, que cada ocasión, o cada vez que el Señor da un mandamiento por su palabra, a que se sujeten a la autoridad que Él ha establecido, inmediatamente, después de que da el mandamiento a quien está bajo autoridad, que se sujete, que obedezca, inmediatamente también da mandamiento a quien está en autoridad para que lo haga con justicia, para que lo haga como debe hacerlo. Leamos el verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Inmediatamente, el verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos o desapacibles con ellas. Aquí está una sujeción que se va a hacer con gusto. ¿Por qué? Porque el que está como cabeza ama
a su mujer, a su esposa. Y no es áspero, no es desapacible con ella, sino que la trata con honor y con honra y con amor. Amad a vuestras mujeres. Miramos la justicia de Dios, lo justo de Dios. Da el mandamiento a quien está bajo autoridad que se sujete, pero inmediatamente también da mandamiento a aquel que está en autoridad que lo haga con amor y con justicia. El siguiente verso es igual. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Inmediatamente el verso 21, padres, no irritéis a vuestros hijos, no los provoquen a ira, porque no se hagan de poco ánimo. O pudiéramos entrar aquí en detalle en qué forma podemos irritar y provocar a nuestros hijos a ira. Por ignorancia, por negligencia, por abuso de autoridad. Así que manda a los hijos a que obedezcan a sus padres, porque esto agrada al Señor. Es agradable la sujeción y la obediencia, pero también agrada a Dios la justicia. Padres, no irritéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siguiente verso. Siervos. Aquí podemos ahora aplicar los empleados. Obedeced en todo a vuestros amos carnales, a los patrones, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. O sea que en cualquier tarea, trabajo, empleo, que esté empleado, mi hermano, dice el Señor, obedece a tu patrón. Hazlo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Ahí está el orden de sujeción al que está bajo el patrón, o el amo en este caso. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no haya acepción de personas. Pero inmediatamente en el capítulo 4 y verso 1, una vez más, habla al patrón, habla al amo, y le dice, amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, a los que son patrones. Haced lo que es justo y derecho con vuestros empleados, aquí en este caso eran siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Así que nos fijamos en cada ocasión que habla de sujeción la palabra, inmediatamente balancea el negocio, el Señor, con dar mandamiento de sujeción o de justicia, de que obren con justicia los que están en autoridad. Tenemos una escritura también muy interesante en la primera de Pedro capítulo 5 y verso 5. Dice, mancebos sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí habla que los mancebos deben ser sujetos a los ancianos. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 5. Pero regresemos al verso 1, a los ancianos que están en autoridad. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza. Ustedes que están encargados en autoridad sobre la obra de Dios, apacentad la grey de Dios. Número 1, la grey es de Dios, no es de nosotros, que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. No como teniendo señorío, no como patrones sobre las heredades del Señor. Una vez más,
Repite aquí la Escritura, la grey es del Señor, es heredad del Señor, siendo ustedes dechados o ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí tenemos 4 áreas en donde la palabra de Dios manda a quienes están bajo autoridad que se sujeten y que obedezcan. La primera en la lista siendo casadas, están sujetas a vuestros maridos. Pero inmediatamente, el mandamiento al marido: amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. El otro es: hijos, obedeced a vuestros padres. Número 3 es: siervos o empleados, obedeced en todo a vuestros amos carnales. Y acá los mancebos, 1 de Pedro, sed sujetos a los ancianos, a los que gobiernan sobre vosotros. Por eso está escrito acá: al que bien gobernare, se ha tenido por doblada honra. A los ancianos que gobiernan bien, dice el apóstol. ¿Cómo es gobernar bien? Gobernar con justicia, gobernar con amor y con justicia. Porque así ha gobernado el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre nosotros. Por eso dice el apóstol: sabiendo también vosotros que tenéis amo, tienen patrón en el cielo, y ese patrón ha sido un patrón justo, misericordioso, que ha reinado con justicia y con verdad, y nosotros debemos reflejar ese carácter, esa imagen en nuestras vidas. Así que estas 4 áreas: mujeres sujetas a vuestros maridos, hijos sujetos, obedeced a vuestros padres, siervos, obedeced en todo a vuestros amos, y los mancebos, sed sujetos a los ancianos. Pero inmediatamente el mandamiento de ser justo. ¿A quién? Al Padre, al amo y al líder espiritual en la iglesia. Esta es la imagen de Dios en su pueblo. Dios les bendiga.